Plaza de Bolívar. Así es. Desde el mismo instante de la fundación de la ciudad en 1538, este lugar fue destinado como espacio principal para el desarrollo de la vida social, económica, política y religiosa. Fue el lugar emblemático de la autoridad española. Allí se ubicaba la famosísima picota, que consistía en una columna de madera o piedra que representaba la autoridad del rey. Hasta 1583, donde Alonso Pérez de Salazar solicitó su reemplazo por una pequeña fuente pública para el abastecimiento de agua de la ciudad. Aquí llegaban todos los pobladores, y por este entonces se prohibían las corridas de toros que se celebraban al cerrar las 4 esquinas de la plaza. Es aquí donde nace la famosa frase bogotana: a quejarse al mono de la pila, pues así se llamaba dicha fuente. Cuenta la historia que pobladores lavaban y recolectaban aguas de los ríos San Francisco y Manzanares para abastecerse y cocinar, y por ello fue de urgente necesidad y conveniencia conducir el agua hasta la plaza. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué esta frase? Es sencillo. Los jóvenes, cansados de ir una y otra vez, de llevar agua a sus casas, se quejaban y sus mamás les respondían: a quejarse al mono de la pila. Por otra parte, se le decía mono por los rasgos extranjeros que tenía la fuente, pues era un niño que al parecer era rubio. El mono de la pila fue reemplazado en 1846 por la estatua de Simón Bolívar, y esta fuente pasó por innumerables lugares importantes, como Plazoleta de San Victorino, la Plazoleta de San Carlos, mejor conocida como Plazoleta Rufino José Cuervo, y finalmente se ubicó en el Museo Colonial, mientras que el monumento de Simón Bolívar fue ubicado en la mitad de la plaza. Inicialmente, en 1876, su mirada fue dirigida hacia la Catedral Primada, pero para 1880 quedó enfrentada hacia el Capitolio, simbolizando la vigilancia o custodia de quienes hacen las leyes, pero finalmente, y como lo conocemos ahora, su mirada va dirigida hacia el Poder Judicial. Para 1861 se prohíbe la compra y venta de alimentos en la Plaza de Bolívar, es decir, los mercados tradicionales. En 1881, el ministro de Instrucción Pública, Ricardo Becerra, ordenó la construcción de un jardín de estilo inglés alrededor de la estatua, cercada con rejas de hierro. En 1883 se instalaron 4 fuentes de agua en cada costado. Y un dato curioso y bastante llamativo es que a finales del siglo XIX en Bogotá se iluminaban con gas, y finalmente para 1960 Fernando Martínez hace la última remodelación de la plaza con estilo renacentista, así como la conocemos actualmente. Un estudio de la Universidad de los Andes sostiene que la Plaza de Bolívar tiene 13.903 metros cuadrados, incluyendo las calles de sus alrededores, y tiene una capacidad máxima de 55.612 personas. Chicos, la historia que venimos a contarles hoy es la de la Catedral Primada. Antes de que existiera este gran monumento en este predio, se encontraba una iglesia construida con paredes de barro y techo de paja, que funcionó como parroquia hasta que llegó Fray Juan de Barrios, quien solicitó hacer el derrumbe de esta pequeña capilla en 1553 para edificar una iglesia de piedra y tejas. Sin embargo, esta iglesia no duró mucho, puesto que la noche antes de ser consagrada se desplomó y no hubo mucho material que recuperar. En 1532, posterior a la muerte de Fray Juan de Barrios, se conforma el arzobispado de la ciudad, así que Francisco Adame inició la construcción de los cimientos para la nueva catedral, teniendo como diseñador al arquitecto Juan Guevara. Aunque hubo bastantes dificultades económicas para construir dicha iglesia, funcionó como catedral por muchos años. Por ejemplo, desde allí se cantaron los triunfos de las armas españolas, las glorias de sus monarcas, y recibieron sepultura los hombres honorables de alta sociedad de la época. Una de las intervenciones más importantes que se le hicieron a la fachada de esta hermosa catedral fue por el arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz en el año de 1943, quien realizó reformas a las torres basándose en los planos originales de Domingo de Petrés. Esta catedral es una edificación de diseño neoclásico, con 3 naves, todas con las mismas dimensiones en altura y ancho.
Su portada principal está construida con dos niveles distintos, el primero formado con pilastras corintias y el segundo de orden jónico. El punto de crucería no se marca ni en planta ni en altura, así que se configura como una gran planta de salón. Sin embargo, este punto se hace notar gracias a una cúpula con tambor sobre pechinas. Hoy conocerán la Capilla del Sagrario, ubicada en el barrio La Candelaria sobre la emblemática Plaza de Bolívar. Acompáñanos. ¿Sabías que la Capilla del Sagrario hace parte de la que fuera la iglesia más importante de la ciudad? Pues así es, conocida como la Catedral Primada de Colombia, y hoy conocerán la que fuera una de las 14 capillas con las que cuenta en su interior esta magnífica construcción de estilo neoclásico más representativa del país. Su construcción se inició en 1660 y culminó 40 años después, sobre 1700. Es un templo de culto católico, se ubica justo al lado de la Catedral Primada de Bogotá, construido para albergar al Santísimo Sacramento. Es una de las joyas coloniales más preciadas de la ciudad, regalo del sargento mayor del Ejército Real Español, Gabriel Gómez de Sandoval y Errati, hombre devoto que cumplió su promesa de construir un templo al Santísimo Sacramento. En su interior es posible admirar obras del pintor bogotano Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, donde se destacan los evangelistas, también conocida como la Última Cena, o escenas bíblicas que son los desposorios místicos de Santa Catalina, entre otros. Hizo más de 50 cuadros para ornamentar la capilla y actualmente se conservan solamente 36 de estos. ¿Sabías que el 15 de agosto de 1819 se recibe en la Capilla del Sagrario al ejército encabezado por el libertador Simón Bolívar con una misa solemne en agradecimiento por el triunfo de la batalla de Boyacá? 8 años más tarde, la capilla tuvo que restaurarse a causa de un sismo que sacudió a nuestra ciudad afectándola considerablemente. Solo se conserva en el altar unas columnas corintias. Su fachada fue desmontada piedra por piedra para reconstruirla a plomo. La capilla tiene planta de cruz latina, formada por una sola nave longitudinal atravesada por un transepto que forma los brazos de la cruz. El encuentro de estas dos genera un espacio llamado criserio, sobre el cual se levanta una cúpula. La fachada es de estilo barroco neogranadino. El portón de la capilla es totalmente en bronce, forjado en Florencia, Italia, donde fueron grabadas 12 imágenes de la pasión y resurrección de Jesús. 4 ángeles en su puerta principal exhiben los símbolos de la Eucaristía. Bajo el presbiterio existe una cripta donde se sepultaban a los descendientes del fundador y patrono de la capilla. El púlpito es de los que se destacan en su interior. Su tallista fue el santafereño Marcos Suárez. No olviden este dato importante. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, fue declarado como Monumento Nacional mediante el decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Hola Vigiamigos, les damos la bienvenida a otro de nuestros videos de recorrido patrimonial. Hoy el turno es para el Capitolio Nacional. Les cuento que se encuentra ubicado en la esquina suroccidental de la Plaza Mayor de Bogotá y fue necesaria su construcción porque con la conformación del Congreso de la República en 1821 fue necesario tener una edificación en donde se reunieran el Congreso y el Senado de la República. Así que para esto, en 1834 se contrató al arquitecto Thomas Reed, pero como muchos procesos en Colombia, la aprobación de esta construcción tardó bastante tiempo. Así que por fin, en 1846, el Congreso aprobó la tan esperada y anhelada construcción. Esta aprobación estuvo en cabeza del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien se encontraba al frente de su primer presidencia en la Nueva Granada. La obra se inauguró el 20 de julio de 1847. Así es, el proyecto original del Capitolio fue una construcción simétrica, en piedra labrada, ladrillo, cal, arena lavada y agua. La implantación fue cuadrada y con proporciones regulares.
Y un dato que sé que muchos de ustedes conocerán. A esta edificación se le llama el Enfermo de Pedra. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque su proceso constructivo fue muy demorado, por muchas razones. Una guerra allí, un enfrentamiento allá, incumplimientos en contratos, falta de dinero, y así sucesivamente. Tanto así que a lo largo del tiempo intervinieron varios arquitectos, como Francisco Laya, Pietro Cantini, Alberto Tanco, pero al final se logró, y lo podemos evidenciar en esta robusta y representativa construcción. Quizás no haya en Bogotá una manzana con tanto valor histórico como la ocupada por este palacio. Está ubicado entre las calles 10ª y 11 y carreras 8ª y 9ª del centro histórico de Bogotá. Así es, les cuento que el actual palacio es una construcción con un estilo de arquitectura del Renacimiento que fue diseñado por el arquitecto francés Gaston Lelarge y construido por Julián Lombana, por encargo del ingeniero Indalecio Líbano Reyes. Años después, tras el establecimiento del gobierno español, este terreno fue destinado para edificios públicos de enorme importancia. Allí estuvieron la cárcel de mujeres o divorcio, el despacho de los alcaldes, la sede del cabildo y el tribunal de cuentas. En 1968, el palacio sufrió una remodelación. Es un edificio alargado, de 3 pisos de altura, rematado en las esquinas por sendas mansardas. Un último dato, chicos. En agosto de 2005, la Sociedad Colombiana de Arquitectos convocó a un concurso público para la formulación del proyecto llamado Desarrollo Constructivo de la Manzana Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este es un proyecto contemporáneo que se inserta en una manzana del centro histórico de Bogotá junto a la Plaza de Bolívar y que debe funcionar en conjunto con los monumentos o bienes de interés cultural de ámbito nacional que rodean estos edificios emblemáticos. Además están llenos de historia y de arquitectura interesante como el edificio Líbano y el Palacio Municipal. Aquí también les mostraremos algo del Palacio Municipal, que como sabemos y según la historia, en 1900 el palacio sufrió un incendio donde se perdieron las galerías que allí se encontraban. Lamentablemente las autoridades municipales no emprendieron ningún tipo de obra para su reconstrucción a causa de los sucesos que se presentaban en el país por la Guerra de los 1000 días. Así es. Y solo hasta 1902 el Consejo autorizó al alcalde Julio Portocarrero la construcción del nuevo Palacio Municipal, que también estuvo bajo la dirección del arquitecto Julián Lombana, quien prestó sus servicios gratuitamente. También se conoce que cerca del año 1906 el ornamentador Luigi Ramelli hacía la decoración de los salones principales del Palacio Municipal. Les hablamos del Palacio de Justicia que está ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar. Su nombre original es el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía. Oigan esto, chicos, a lo largo de la historia de Colombia han existido 3 edificios que han servido de sede al Palacio de Justicia. El primero era un edificio de estilo neoclásico diseñado por el arquitecto Pablo de la Cruz. El edificio que lo reemplazó fue diseñado por el arquitecto Roberto Londoño en la década de 1960, de tendencia modernista con elementos neoclásicos, aunque quedando en parte inconcluso. Y el tercero es el que conocemos hoy, construido a raíz de la destrucción que sufrió el segundo en la toma. Ahora, cuando hablamos de la toma, nos referimos a un acontecimiento ya muy conocido por todos ustedes, como lo fue la toma del Palacio de Justicia, que también se llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, y corresponde a un asalto por parte del M-19, quienes mantuvieron alrededor de 350 rehenes entre todos los empleados y visitantes que se encontraban en ese momento en el palacio. Este hecho se presentó por 27 horas y culminó con 98 muertos.
El fin de estos actos era el de obligar al presidente Belisario Betancur a hacer presencia en el palacio y realizarle un juicio público por haber entregado presuntamente el país a la guerrilla. Es así como se inaugura el majestuoso edificio nuevo, emplazado en el mismo lugar que el destruido en 1985, donde funcionan la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2004, en honor al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, muerto en la toma en 1985. Se bautizó el edificio con su nombre. Aprovechamos nuestros últimos recorridos por el centro histórico y quisimos mostrarles el Museo de la Independencia o la Casa del Florero. Acompáñenos. Les cuento que fue construido para el mariscal Hernán Venegas Carrillo a finales del siglo XVI, en la esquina de la calle Real, actualmente la carrera séptima, con la calle de la Catedral, que es actualmente la calle 11, de la Plaza Mayor de la ciudad. Chicos, la casa tuvo varios usos, principalmente de comercio, y fue uno de los edificios sobrevivientes al Bogotazo. La Casa del Florero fue destinada en 1810 al comercio. Uno de los almacenes que se encontraba allí era el de González Llorente. En esta casa esquinera de la Plaza de Bolívar fue fundado en 1960 el Museo del 20 de julio de 1810, llamado así hasta el 2010. Y justo en ese año los espacios de la casa fueron restaurados para conmemorar el bicentenario de la independencia de Colombia y a su vez celebrar los 50 años de la fundación del museo. Otro dato importante, dije amigos. 2010 fue un año de transformaciones de forma y función del edificio, ya que se realizó una renovación del museo, transformándolo en un espacio de encuentro y diálogo con nuestra historia y nuestro presente. También se entregaron al público 6 nuevas salas, en las que se plantean reflexiones sobre los acontecimientos que desembocaron en la firma del Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810. Allí se tratan temas de autonomía, libertad, formas de gobierno y las dinámicas sociales. Los sucesos del 20 de julio de 1810 constituyeron un episodio más adentro de una serie de exigencias que se vivieron en la Nueva Granada. La coyuntura social que facilitó el golpe político dado por los criollos fue posible, por un lado, gracias al vacío del poder que vivía España a raíz de la invasión de Napoleón Bonaparte a esta nación, y el posterior encarcelamiento del rey español Fernando VII. Por otro lado, debido al malestar de los nativos del territorio granadino, cansados de soportar la explotación e injusticias inferidas por parte de los españoles por más de 3 siglos. El pueblo santafereño despertó de su silencio y, motivado por un grupo de intelectuales, reclamaron su autonomía y exigieron la creación de la primera Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe como organismo para su autogobierno. Estos precursores fueron Francisco José de Caldas, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, Antonio Nariño, Luis Caicedo y Flores, Antonio Baraya, José María Carbonell, Antonio Morales, Joaquín Camacho, Miguel de Pombo, quienes se beneficiaron por su posición social y económica, estudiaron y dedicaron sus esfuerzos para cambiar la situación política del virreinato, tomando entonces la opción de inquietar al pueblo el día del mercado en la Plaza Mayor, el viernes 20 de julio de 1810, sirviéndose de la provocación al español José González Llorente, quien tenía su tienda en la esquina de la Plaza Mayor. El pretexto fue solicitar el préstamo de un florero para ambientar la recepción que se realizaba para el rigor Antonio Villavicencio, español que defendía los derechos de los americanos, quien viajaba hacia la capital. González Llorente pudo haber prestado o no, pues no existía prueba de que su negativa hubiese sido dada en términos despectivos.
Lo cierto es que Antonio Morales, apoyado por Francisco José de Caldas, quien en ese momento a las 11:30 de la mañana pasaba enfrente del almacén según lo acordado, logró hacer visible un desacuerdo entre el solicitante del préstamo, el señor Luis de Rubio, y el español. Con la discusión se obtuvo lo que se buscaba, es decir, lograr que el virrey Amari Borbón, forzado por el inminente levantamiento del pueblo, creara la Junta de Gobierno para prevenir una insurrección violenta. Durante los sucesos de ese día, los batallones militares ubicados en la ciudad acataron las órdenes de inacción dadas por el virrey, evitando así un conflicto mayor. Realmente es un lugar impresionante, vale la pena visitar. Recuerden, Vigiamigos, valorar el patrimonio y la arquitectura. ¡Nos vemos! Bueno, Vigiamigos, hasta aquí el video de hoy. Los esperamos en un próximo recorrido. Suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales.